La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad cuando Rafael cruzó corriendo las calles con un papel arrugado en la mano. Solo decía: «Tu hija está internada en el Hospital São Lucas. Es grave». No había firma, no había explicación. Solo esas palabras que le arrancaron el aire de los pulmones y lo lanzaron a correr como un animal herido buscando a su cría. 7 años. Habían pasado 7 años desde la última vez que vio a Elena. Ella tenía apenas unos meses cuando lo arrestaron, cuando lo arrancaron de su vida, mientras gritaba que era inocente. Recordaba los ojos de Verónica ese día, parada en la puerta mientras los policías lo arrastraban. No era miedo lo que había en su rostro, era alivio. Se detuvo frente a la fachada imponente del hospital. Las luces blancas se reflejaban en los charcos del suelo, creando una ilusión de limpieza que contrastaba brutalmente con su propia apariencia. Se miró las manos sucias del trabajo en la construcción, los tatuajes que cubrían sus antebrazos, la camiseta gris empapada pegada a su cuerpo. Se pasó la mano por el cabello corto estilo militar. Sintió la barba de varios días raspándole la palma. No importaba cómo lucía, solo importaba que su hija estaba ahí adentro. Empujó la puerta de vidrio y entró. El aire acondicionado lo golpeó como una bofetada. El piso de porcelanato brillaba bajo las luces fluorescentes, y en los sofás de cuero blanco esperaban mujeres con bolsos de marca y hombres con relojes que costaban más que todo lo que él ganaba en un año. Todos lo miraron. Una mujer apretó su bolso contra el pecho. Un hombre se alejó unos pasos. Rafael caminó hacia el mostrador de recepción. Las 2 mujeres uniformizadas dejaron de sonreír en el instante en que lo vieron. «Buenas noches. Busco a Elena Moreira. Tiene 7 años. Soy su padre». Las recepcionistas intercambiaron una mirada. La mayor tecleó algo en su computadora. «Elena Moreira está en pediatría, pero las visitas están restringidas a familiares autorizados por el tutor legal». «¿Tutor legal? Soy su padre. Según nuestros registros, la tutela está a nombre de Verónica de Sousa Méndez y Eduardo Méndez». Méndez. Ese nombre se clavó en su pecho como un cuchillo. Verónica se había casado con él, con el hombre que declaró en su contra durante el juicio. Con el hombre que juró ante el tribunal que Rafael era violento y peligroso. «Escuche», dijo inclinándose sobre el mostrador. «No me importa lo que digan esos papeles. Esa niña es mi sangre. Yo estuve cuando nació. Yo corté el cordón. Yo fui el primero en sostenerla. Necesito verla, por favor». La recepcionista retrocedió en su silla. «Señor, baje la voz. Sin autorización del tutor, no puedo permitirle el acceso». «Al diablo con la autorización». El grito salió antes de que pudiera detenerlo. 7 años de silencio explotando en una sola frase. Todos en la sala lo miraban, algunos con teléfonos en mano. 2 guardias de seguridad aparecieron y lo tomaron de los brazos. «Señor, acompáñenos afuera. No he hecho nada. Solo quiero ver a mi hija». Lo arrastraron hacia la salida y lo empujaron de vuelta a la lluvia. Rafael tropezó y cayó de rodillas sobre el asfalto mojado. Las puertas de vidrio se cerraron frente a él como las rejas de una celda. Se quedó ahí, arrodillado, mientras los carros de lujo pasaban salpicándolo y nadie se detenía a preguntar si estaba bien. Cuando la lluvia amainó, se sentó en un banco frente al hospital y esperó. No sabía qué esperaba exactamente. Tal vez un milagro. Y entonces la vio. Verónica salió por la puerta principal, envuelta en un abrigo beige, su cabello castaño cayendo en ondas perfectas. A su lado caminaba Eduardo Méndez, alto, canoso en las sienes, con jaleco blanco impecable. El hombre que había destruido su vida. Rafael cruzó la calle sin mirar si venían carros. «¡Verónica!». Ella se detuvo. Por un instante, Rafael vio algo en sus ojos. Miedo, sorpresa, no, solo irritación. «Rafael, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Mi hija está internada». Eduardo dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «Será mejor que se vaya. Ya causó suficientes problemas».
No me voy hasta que alguien me diga qué tiene mi hija. Verónica soltó una risa fría. ¿Tu hija? ¿Dónde estuviste los últimos 7 años? Oh, cierto, en la cárcel, donde perteneces. Sabes que soy inocente. Ella se acercó, bajando la voz. Lo único que sé es que eres un perdedor. Siempre lo fuiste. Mírate, empapado, sucio, patético. ¿Crees que voy a dejar que alguien como tú se acerque a Elena? Soy su padre. Eduardo es su padre. Él la ha criado, le ha dado todo lo que tú nunca pudiste. Para Elena, tú no existes. Se dio vuelta y caminó hacia un auto negro que brillaba en el estacionamiento. Rafael quiso correr tras ella, pero sus piernas no respondían. Solo pudo ver cómo el auto se alejaba, llevándose los últimos fragmentos de su esperanza. Cayó de rodillas otra vez y lloró como no había llorado desde la noche en que lo condenaron. Al amanecer, llegó a casa de su madre. Doña Carmen lo recibió con café caliente y lo escuchó contar todo sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella apretó su rosario entre los dedos. Dios pone personas en nuestro camino cuando más las necesitamos. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era Lucía, una enfermera joven con uniforme arrugado y ojeras profundas. «Trabajo en el Hospital San Lucas», dijo nerviosamente. «Lo que voy a decirles puede costarme mi trabajo, pero hay cosas que no puedo seguir callando». Se sentó y las palabras salieron como una confesión. «Elena tiene leucemia. La diagnosticaron hace 3 meses. No está respondiendo al tratamiento. Necesita un trasplante de médula ósea. Y los mejores donantes suelen ser los padres biológicos, pero el doctor Méndez ha prohibido que lo contacten. Prefiere buscar donantes en el extranjero antes que permitir que usted se acerque». Rafael sintió que el mundo se derrumbaba. «¿Por qué me odia tanto? Él y su esposa no pueden tener hijos. Elena es todo lo que tienen». Lucía sacó un papel del bolsillo. «Hay algo más. Elena tiene una foto suya escondida bajo la almohada. Habla con ella cuando cree que nadie la ve. Le pregunta cuándo va a venir a buscarla». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rafael sin que pudiera detenerlas. «¿Cómo puedo ayudarla? Legalmente no puede, pero este es el laboratorio que usa el hospital. Si va como paciente regular pidiendo análisis de sangre, tal vez podría hacerse las pruebas sin que nadie haga preguntas». Rafael tomó el papel como un náufrago tomando un salvavidas. «Voy a salvar a mi hija, mamá», dijo cuando Lucía se fue. «No me importa lo que tenga que hacer». Doña Carmen sonrió. «Ese es mi hijo». Afuera, el sol bañaba la ciudad en luz dorada, pero Rafael sabía que la luz no significaba nada. La verdadera batalla apenas comenzaba, porque hay guerras que no se pelean con puños ni con dinero, se pelean con el corazón, con la sangre, con ese fuego que solo un padre conoce cuando la vida de su hijo está en juego. Y tú que estás escuchando esto, dime, ¿qué harías en su lugar? ¿Lucharías contra todo por tu hija? Porque esto apenas comienza, y lo que viene después va a cambiar todo. El laboratorio quedaba en una calle estrecha del centro, entre una farmacia vieja y una tienda de ropa barata. Rafael llegó temprano antes de que abrieran y esperó sentado en el cordón de la vereda con el papel arrugado en las manos. Había pasado la noche entera sin dormir, mirando el techo de su cuarto, mientras las palabras de Lucía se repetían en su cabeza como un disco rayado. Leucemia, trasplante. Elena pregunta por ti. Cuando las puertas del laboratorio se abrieron, entró con el corazón latiéndole en la garganta. Una mujer mayor con lentes gruesos lo atendió sin mirarlo a los ojos, acostumbrada a pacientes que no querían ser vistos. «Necesito un análisis de sangre completo», dijo Rafael. «Todo lo que puedan hacerme». «¿Tiene orden médica?» «No, pago en efectivo». La mujer lo miró por primera vez, evaluándolo. Vio los tatuajes, el corte de pelo, la ropa gastada, pero también vio algo más. Tal vez desesperación, tal vez determinación. Asintió lentamente. «Hay un paquete extendido que incluye tipificación sanguínea y marcadores genéticos. Es caro.
No importa. Rafael puso sobre el mostrador todo el dinero que tenía. 3 meses de trabajo en la construcción. Cada billete representaba horas bajo el sol, espalda rota, humillaciones de capataces que lo trataban como basura. Pero nada de eso importaba si ese dinero podía comprarle una oportunidad de salvar a su hija. Le sacaron sangre en un cuarto pequeño que olía a alcohol y plástico. La enfermera le dijo que los resultados estarían en una semana. ¡Una semana! 7 días que se extendían frente a él como un abismo. Pasó esos días trabajando el doble, llegando a la construcción antes del amanecer y saliendo después del anochecer. Necesitaba mantener la mente ocupada, el cuerpo agotado, cualquier cosa que le impidiera pensar en Elena sola, en esa cama de hospital, conectada a máquinas, esperando a un padre que no sabía si existía. Al 5.º día su teléfono sonó, número desconocido. Rafael Moreira. Era una voz de mujer, profesional y fría. Lo llamo del laboratorio. Sus resultados están listos. Corrió las 15 cuadras que lo separaban del laboratorio. Llegó empapado de sudor, sin aliento, con el corazón a punto de explotar. La misma mujer de lentes gruesos le entregó un sobre cerrado sin decir una palabra. Rafael salió a la calle y se sentó en un banco de plaza. Sus manos temblaban tanto que tardó varios intentos en abrir el sobre. Sacó las hojas, recorrió los números y las palabras que no entendía, buscando algo, cualquier cosa que le dijera lo que necesitaba saber. Y entonces lo vio. Al final de la segunda página, subrayado en rojo por alguien del laboratorio que tal vez había entendido la urgencia de su situación. Compatibilidad HLA. Alta probabilidad de coincidencia para trasplante de médula ósea. Rafael se llevó las manos a la cara y lloró. Ahí, en medio de la calle, rodeado de desconocidos que lo miraban con incomodidad, lloró como un niño. Podía salvar a su hija. Su sangre, su cuerpo, todo lo que era podía darle a Elena una segunda oportunidad de vivir. Pero la alegría duró apenas unos segundos antes de que la realidad lo golpeara. Tenía la prueba de que era compatible. ¿Y ahora qué? No podía simplemente caminar hacia el hospital y ofrecerse como donante. Eduardo lo haría arrestar antes de que cruzara la puerta. Necesitaba un plan, necesitaba ayuda. Esa noche, Lucía vino a la casa de su madre. Traía noticias, y por su expresión, no eran buenas. Elena empeoró, dijo sin rodeos. La quimioterapia no está funcionando. Los médicos dicen que tiene semanas, tal vez un mes, si hay suerte. El trasplante es su única opción, pero no han encontrado un donante compatible en el registro. Rafael le mostró los resultados del laboratorio. Lucía los leyó con ojos que se abrían cada vez más. Dios mío, susurró. Usted es casi una coincidencia perfecta. ¿Cómo hago para que lo sepan? ¿Cómo hago para que me dejen ayudarla? Lucía se mordió el labio pensando. Hay una doctora en el hospital, la doctora Márquez. Ella es la oncóloga de Elena, y no le tiene mucho cariño al doctor Méndez. Si pudiera hablar con ella, mostrarle estos resultados, ¿puedes conseguirme una reunión? Puedo intentarlo, pero tiene que ser en secreto. Si Eduardo se entera antes de tiempo, va a destruir cualquier posibilidad. 2 días después, Rafael estaba parado frente a una cafetería a 3 cuadras del hospital. Lucía le había dicho que la doctora Márquez tomaba su café ahí todas las mañanas antes de su turno. Era una mujer de unos 50 años, cabello canoso recogido en un moño, rostro severo pero ojos amables. Cuando ella se sentó en su mesa habitual, Rafael se acercó con el sobre en la mano y el corazón en la garganta. Doctora Márquez, disculpe que la moleste. Mi nombre es Rafael Moreira. Soy el padre biológico de Elena. La doctora lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Sé quién es usted. También sé que tiene prohibido acercarse al hospital. Lo sé, pero necesito que vea esto. Le extendió el sobre. La doctora dudó un momento antes de tomarlo. Leyó los resultados en silencio, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a incredulidad.
¿Dónde consiguió esto? En un laboratorio privado. Pagué de mi bolsillo. Necesitaba saber si podía ayudar a mi hija. Esto es extraordinario. La compatibilidad es casi perfecta. Lo miró fijamente. ¿Por qué no se presentó antes? Porque no sabía que Elena estaba enferma. Porque me quitaron todos mis derechos. Porque el hombre que se casó con mi ex esposa prefiere dejar que mi hija muera antes que permitir que yo la salve. Las palabras salieron cargadas de una amargura que ya no podía contener. La doctora Márquez lo estudió por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión que podía costarle todo. Lo que me está pidiendo es que vaya contra las órdenes del director del hospital. Lo que le estoy pidiendo es que salve a una niña de 7 años que no tiene por qué morir. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, la doctora guardó los resultados en su bolso. No le prometo nada, pero voy a estudiar el caso y voy a hablar con el comité de ética del hospital. Si hay una posibilidad legal de incluirlo como donante, la voy a encontrar. Rafael sintió que podía respirar por primera vez en días. Gracias, gracias. No me agradezca todavía. Eduardo Méndez es un hombre poderoso y no le gusta perder. Cuando se entere de esto, y se va a enterar, va a hacer todo lo posible por destruirlo. Ella no exageraba. 3 días después, cuando Rafael llegó a la construcción para comenzar su turno, 2 policías lo esperaban en la entrada. ¿Rafael Moreira? Sí, está arrestado por acoso y violación de orden de restricción. Lo esposaron frente a todos sus compañeros de trabajo. El capataz lo miraba con una sonrisa de satisfacción, como si siempre hubiera sabido que el expresidiario terminaría así. Rafael no se resistió. No tenía caso. Solo cerró los ojos y pensó en Elena, en su foto escondida bajo la almohada, en su voz preguntándole a un fantasma cuándo iba a venir a buscarla. Voy a encontrar la manera, mi amor. No importa lo que me hagan. Voy a encontrar la manera. En algún lugar de la ciudad, en un hospital que brillaba como un templo de cristal, una niña de 7 años abrazaba una foto gastada contra su pecho y susurraba palabras que nadie más podía escuchar. Y en un despacho con vista a los jardines, Eduardo Méndez colgaba el teléfono con una sonrisa satisfecha. El problema estaba resuelto. El expresidiario volvería a donde pertenecía. O eso creía él, porque hay verdades que no se pueden enterrar para siempre. Hay secretos que tarde o temprano salen a la luz, y hay padres que moverían el cielo y la tierra por sus hijos, aunque el mundo entero intente detenerlos. ¿Crees que Eduardo va a ganar esta batalla? ¿Crees que las mentiras pueden durar para siempre? Quédate, porque lo que viene a continuación va a demostrarte que la verdad siempre encuentra su camino. Continuando con Bloco C, virada moral, exposición da verdade e catarse. Bloco C, virada moral, exposición de la verdad y catarsis. La celda olía a humedad y desesperanza. Rafael estaba sentado en el catre de metal, con la espalda contra la pared fría y los ojos clavados en el techo manchado. Llevaba 48 horas ahí, sin noticias, sin visitas, sin saber si Elena seguía viva. Cada minuto que pasaba era una tortura peor que cualquier cosa que hubiera vivido en sus 7 años de prisión. Al tercer día, un guardia abrió la puerta de su celda. Moreira, ¿tienes visita? Lo llevaron a una sala pequeña con una mesa de metal y 2 sillas. Sentada en una de ellas estaba la doctora Márquez, con un folder grueso entre las manos y una expresión que Rafael no supo descifrar. «Doctora», dijo, sentándose frente a ella, «¿Elena está bien? ¿Qué pasó?» «Elena está estable, por ahora». Hizo una pausa. «Pero no vine a hablar de su condición médica. Vine a hablar de usted». Abrió el folder y sacó varios documentos que extendió sobre la mesa. Después de nuestra conversación, empecé a investigar, no solo su compatibilidad como donante, sino todo, su caso, su juicio, las pruebas que lo condenaron. Lo miró directamente a los ojos. Encontré inconsistencias. Rafael sintió que el corazón se le detenía.
¿Qué tipo de inconsistencias? El testimonio principal en su contra fue el del doctor Eduardo Méndez. Él declaró que usted lo había amenazado, que era violento, que representaba un peligro para su esposa e hija. Pero cuando revisé los registros del hospital de esa época, encontré algo interesante. Sacó una hoja y la puso frente a él. 3 meses antes de su arresto, Verónica fue atendida en urgencias por una caída en las escaleras. Según el informe, tenía contusiones en los brazos y el rostro. El médico que la atendió fue Eduardo Méndez. Rafael frunció el ceño. Yo nunca le puse una mano encima a Verónica. Nunca. Lo sé, porque también encontré esto. Otra hoja. Esta vez era un informe policial. 2 semanas antes de esa visita al hospital, usted presentó una denuncia contra Eduardo Méndez por acoso hacia su esposa. La denuncia fue desestimada por falta de pruebas. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Rafael como un rompecabezas macabro. Él la estaba acosando, y cuando yo intenté denunciarlo, él se adelantó. Usó su posición en el hospital para crear un historial falso de abuso. Convenció a Verónica de que usted era el peligro, cuando en realidad era él quien la manipulaba desde el principio. Rafael cerró los ojos. Todo este tiempo, 7 años encerrado, su hija arrancada de sus brazos, su vida destruida. Y todo había sido una trampa orquestada por el hombre que ahora dormía en su cama y criaba a su hija. ¿Verónica lo sabía? La doctora Márquez suspiró. Eso no puedo asegurarlo, pero hay algo más que necesita saber. Sacó un último documento del folder. Era un certificado médico. Elena no es la única razón por la que Eduardo quería sacarle del camino. Hace 8 años, antes de que usted fuera arrestado, Eduardo fue diagnosticado con una condición genética que le impide tener hijos. Él ya lo sabía cuando comenzó a acercarse a Verónica. La eligió específicamente porque ella ya estaba embarazada de usted. La revelación golpeó a Rafael como un puñetazo en el estómago. Él planeó todo desde el principio. Todo. Su arresto, su condena, la adopción de Elena. Usted nunca fue un obstáculo que apareció en su camino. Usted fue un objetivo que él decidió eliminar. Rafael se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró al suelo. Caminó hasta la pared y la golpeó con el puño, 1, 2, 3 veces, hasta que sus nudillos sangraron y el dolor físico ahogó por un momento el dolor que le destrozaba el alma. ¿Y qué hago con esto?, gritó. ¿De qué sirve saber la verdad si estoy encerrado aquí mientras mi hija se muere? La doctora Márquez se puso de pie con calma. Sirve porque ya no está solo. Llevé toda esta información al comité de ética del hospital y a la junta directiva. Eduardo Méndez está siendo investigado y hay una audiencia de emergencia mañana para revisar la custodia de Elena y su autorización como donante. Rafael se volteó, sin atreverse a creer lo que escuchaba. ¿Mañana? Un juez revisará el caso. Si todo sale bien, usted podría estar en el hospital mañana por la noche, pero necesito que se mantenga tranquilo. Necesito que no haga nada estúpido. ¿Puede hacer eso? Asintió lentamente, el fuego en sus ojos transformándose en algo más controlado, más peligroso. Puedo hacer lo que sea por mi hija. La audiencia se llevó a cabo en una sala pequeña del Tribunal Civil. Rafael fue llevado esposado, todavía con el uniforme de preso, todavía con los nudillos vendados. Pero cuando entró y vio quiénes estaban sentados del otro lado, sintió que la fuerza volvía a su cuerpo. Eduardo Méndez estaba pálido, con ojeras profundas y el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto. A su lado, Verónica miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie, y en la primera fila del público, doña Carmen rezaba en silencio con su rosario entre los dedos. El juez revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista. Después de examinar las pruebas presentadas, este tribunal encuentra suficientes irregularidades en el caso original como para ordenar una revisión completa.
Además, considerando la urgencia médica de la menor Elena Moreira, se autoriza al señor Rafael Moreira a someterse a las pruebas necesarias como potencial donante de médula ósea. Eduardo se levantó de un salto. Esto es inaceptable. Ese hombre es un criminal. No pueden permitir que se acerque a mi hija. El juez lo miró con frialdad. Doctor Méndez, usted está siendo investigado por falsificación de documentos, perjurio y manipulación de evidencia. Le sugiero que se siente y permanezca en silencio antes de empeorar su situación. Verónica comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alguien que finalmente ve derrumbarse el castillo de mentiras que había construido. Esa noche, Rafael entró al Hospital São Lucas por la puerta principal, no como un intruso, no como un criminal, como un padre. Los mismos guardias que lo habían arrastrado afuera semanas atrás, ahora lo escoltaban hacia el ala de pediatría. Las mismas recepcionistas que lo habían mirado con desprecio, ahora bajaban la vista cuando él pasaba. La puerta de la habitación de Elena estaba entreabierta. Rafael se detuvo frente a ella, paralizado por un miedo que no había sentido ni siquiera en su peor momento en prisión. ¿Y si ella no lo reconocía? ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si era demasiado tarde? Empujó la puerta suavemente. Elena estaba acostada en la cama, pequeña y frágil bajo las sábanas blancas. Tenía la cabeza cubierta con un gorrito rosa que ocultaba la pérdida de cabello por la quimioterapia. Pero sus ojos, esos ojos grandes y expresivos que había heredado de él, estaban abiertos, y en sus manos, apretada contra su pecho, estaba la foto. Cuando lo vio entrar, la niña abrió la boca pero no salió ningún sonido. Miró la foto, miró a Rafael, otra vez la foto. Y entonces, con una voz tan pequeña que apenas era un susurro, preguntó, ¿Papá? Rafael cayó de rodillas junto a la cama, las lágrimas corriendo por su rostro sin control. Sí, mi amor, soy yo. Vine a buscarte. Perdóname por haber tardado tanto. Elena extendió sus bracitos flacos hacia él y cuando Rafael la abrazó, sintió que el mundo finalmente volvía a tener sentido. 7 años de dolor, de injusticia, de soledad, todo desaparecía en ese abrazo. Su hija estaba en sus brazos y él iba a hacer todo lo posible por salvarla. El trasplante se realizó 2 semanas después. Fue exitoso. 6 meses más tarde, Elena corría por el parque mientras Rafael la perseguía, su risa resonando entre los árboles como la música más hermosa que él había escuchado jamás. Doña Carmen los miraba desde un banco, llorando de felicidad mientras apretaba su rosario. Eduardo Méndez fue condenado por sus crímenes y perdió su licencia médica. Verónica desapareció de la ciudad, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y Rafael, el expresidiario que el mundo había descartado como basura, demostró que el amor de un padre es más fuerte que cualquier cadena, cualquier mentira, cualquier injusticia, porque al final la verdad siempre encuentra su camino, y los que luchan con el corazón, aunque el mundo entero esté en su contra, terminan encontrando la luz. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario. Cuéntame qué parte te emocionó más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para luchar por los que amamos, comparte este video, porque historias como esta nos recuerdan quiénes somos realmente.